Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a Reflexiones Culé una vez más. Y antes que nada quiero desearles un feliz año 2026. Espero que le hayan pasado bien con sus familiares, con sus amigos, con sus parejas. Y si están solos, que también la hayan pasado bien igualmente. Que hayan podido tener una época navideña muy bonita y que hayan recibido este año de la mejor manera posible, con el pie derecho. Yo por mi parte, pues bueno, digamos que no lo recibí de la mejor manera porque han ocurrido cosas. Han habido circunstancias que me han imposibilitado o me han impedido yo poder, pues bueno, seguir haciendo estas reflexiones breves últimamente. Y como el fútbol de hoy en día es cada 3 días literalmente, entonces se acumula muy rápido el trabajo. Pero bueno, cuestiones, gajes del oficio, ¿no? Así que bueno, pensé por un momento si lo más ideal era juntar en un video lo que fue el partido con el Español y el partido de Supercopa. Luego dije, bueno, tal vez sencillamente no hablo directamente del partido con el Español y hablo del de Supercopa, pero yo soy un enfermizo del orden, del control, entonces prefiero hacerlo de modo, pues bueno, cronológico, ¿no? Así que probablemente no me extienda mucho en este partido, tampoco es como que, pues bueno, he recopilado mucha información al respecto porque en el mundo del fútbol, de nuevo, como los partidos son tan cerca el uno del otro, se olvidan rápido, se van olvidando rápido y no da la chance de, pues bueno, cuando ya han pasado un par de días, seguir pensando en ese partido, al menos que sea uno muy importante. Pero bueno, el Barça termina visitando Cornellá en una visita bastante complicada. Tal vez un poco más complicada de lo que yo me pensaba, de modo tal que al minuto 84-85 el partido seguía 0-0. He de decir que vi un Barça considerablemente denso en el juego, un Barça al que se le dificultó muchísimo poder encontrar su mejor versión, a pesar de que bueno, estábamos recuperando algunas bajas y tal, pero de verdad que vi un Barça muy denso. Yo lo comentaba con mis compañeros, con mis amigos y bueno, por supuesto que las visitas a Cornellá suelen ser engorrosas, suelen ser algo ásperas, ¿no? Sobre todo por la rivalidad tan grande que tiene el Español con el Barça, típica, muy natural y comúnmente sana, pero que esta vez, pues bueno, se hizo notar sobre todo también en lo deportivo, porque hay que recordar que el Español no viene tan mal como viene de otros años en los que últimamente venía peleando el descenso. En este caso está a media tabla. No sé ahorita en qué posición exactamente está, pero si mal no recuerdo había llegado al 2026 con la quinta posición, ¿no? El Barça inauguraba el año con una victoria igualmente buena, ¿no? Que siempre viene bien y que es necesaria para empezar el año de la mejor manera posible. Pues bueno, de nuevo, no tengo la información toda recopilada del partido, pero lo que puedo decir, lo que recuerdo de ese partido es que fue un partido engorroso, que incluso podría decirse que, hablando digamos, del saldo total del partido, no era un partido para que el Español lo perdiese y el Barça lo ganase necesariamente. De hecho, esto es algo que Flick reconoció absolutamente en la rueda de prensa. Él mismo dijo que el Barça no mereció ganar, pero que tenía un portero, que este es quizás el punto que debería ser central en el partido, que hay un portero, que ese portero se llama Joan García, que pues bueno, les dio los 3 puntos y son las cosas de tener un gran portero. Completamente de acuerdo con él, el Barça no jugó un buen partido, no estuvo sólido, concedió bastante y por ese motivo o por esa serie de circunstancias, justamente Joan García termina ese partido con el MVP, a pesar de que Fermín hizo un gol, si mal no recuerdo. No, hizo dos asistencias, fue determinante en 2 jugadas distintas que, pues bueno, fueron las que marcaron la diferencia. Primero dándose el giro en una jugada de transición muy buena para el gol de Dani Olmo, que por lo demás Dani Olmo por supuesto la clava en el ángulo, un disparo impresionante. Dani Olmo, que venía de esa lesión en el hombro que tuvo luego de ese partido con el Atlético de Madrid, ¿no? Y luego en la última, en una jugada de pura voluntad de Fermín, que corre, que galopa por el borde del campo,
se interna en el área y logra encontrar a Lewandowski, que tras unas carambolas, un rebote, pues le termina pegando igual y metiéndose dentro del arco. Creo que era la jugada ya la última del partido o algo así puede ser. De modo que, pues bueno, si estamos hablando de que el Barça destapó la olla en el minuto 84-85 y lo sentenció en el minuto, digamos, la última jugada, pues bueno, eso te da un indicio de lo que fue este partido. Y además, al recordar todas las jugadas de peligro que tuvo el Español, que Joan García, pues bueno, las palabras creo que están quedando cortas con el nivel que tiene. Yo no me voy a poner en este debate de si él tiene que ir a la selección o no. Yo creo que al final, bueno, eso es criterio de la Fuente, pero para mí Joan García está ahí en el tema de mejor portero del mundo, la verdad. Porque es que Joan García es un tipo de una superioridad, o sea, es un portero y a la vez un jugador que te da placer verlo jugar. O sea, es un jugador que tú lo ves y tú dices, este es un monstruo, porque no solamente es el hecho de que ataje bien, es el dominio total de todos los conceptos y además un pie que, bueno, yo no estoy seguro a través de la estadística, pero tiene que estar por ahí de ser el mejor portero con los pies de Europa. Es ahorita el segundo en la liga en términos de porterías a cero, solo detrás de Courtois por un partido. Y bueno, tomando en cuenta que Courtois ha jugado más partidos que Joan García. De hecho, en todo diciembre, si mal no recuerdo, si no lo entiendo mal, fue el primer mes en 10 años en el que el Barça no ha recibido un gol. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que diciembre tuvo, creo que 2 semanas, puede ser, de inactividad, ¿no? Pero igual sigue siendo algo bastante relevante porque no había pasado mucho tiempo desde la época de Claudio Bravo. Entonces, pues claro, o sea, estamos hablando de un portero que te cambia la cara, que sencillamente te da otra cosa. Un portero como este no lo habíamos tenido ni siquiera en el mejor momento de Ter Stegen, y las cosas hay que decirlas. Y no es por tirarle hate a Ter Stegen, de quien yo pienso que es un buen portero, más allá de que hoy en día, pues bueno, su imagen está muy denostada y ya sencillamente no forma parte de la cara principal del Barça. Pero en su día Ter Stegen fue un buen portero, en algún momento pudo estar entre los mejores, pero nunca llegó al nivel que ahorita mismo está demostrando Joan García en términos de jugar con el pie casi a la perfección y de hacer atajadas milagro, no una aislada o dos aisladas, sino constantemente cada partido. Lo hizo en este partido, lo hizo en el partido contra el Villarreal, ya lo ha hecho antes también en otras jugadas un poquito más aisladas, pero que por el contexto del partido, pues bueno, no tenía tantas de esas, pero cuando le tocaba aparecer, aparecía. Y claro, todo esto con una lesión de por medio que le impidió perderse algunos partidos, que le impidió jugar algunos partidos. Y seguramente lo extrañamos un poquito. Uno de esos partidos fue el clásico, en el que a pesar de todo, Szczęsny tuvo un buen desempeño. Pero es que Joan García, a ver, o sea, si nos ponemos a analizar las jugadas, porque esto es hablar del partido, hablar de las atajadas milagro de Joan García, porque no fueron una, no fueron dos, fueron 3 al menos. Una de estas, que es la que más se me quedó grabada en la memoria, es ese 1 versus 1. No me acuerdo cómo se llamaba el jugador del Español, de verdad que estoy muy perdido con la plantilla del Español. Pero esta jugada del 1 versus 1 que deja retratado creo que a Cubarsí Valde, creo que a Cubarsí Valde o a Gerard Martín, que les intentan barrer y no pueden en un pase de estos típicos desde la mitad del campo, que rompe la línea y bueno, el delantero queda solo con el portero. O sea, a mí me parece una jugada, o sea, yo de verdad no voy a ser de repente la persona que más ha visto fútbol en el mundo, ni de cerca, ni de lejos, pero es que lo que hace Joan García en esa jugada, yo no lo entiendo, de verdad no lo entiendo. O sea, es que no encuentro palabras, porque es que Joan García inteligentemente tiene que salir a achicar, ¿no? Va a buscarlo, no a tener esa actitud pasiva que, digamos, es uno de los sellos de Ter Stegen, lamentablemente últimamente, sobre todo por la lesión, de que ha perdido esa explosividad y esa proactividad para ir a buscar al delantero. Entonces Joan García sale correctamente
a achicar, tratando de que el remate conecte en él, y cuando ve que el delantero la va a echar a correr a un lado, yo no sé cómo acomoda el cuerpo, qué agilidad tiene para poder hacer el movimiento que hizo en una décima de segundo, de cambiar toda la postura por completo para poder manotear el balón cuando se le iba. Y obviamente evaporar la chance del Español de ir ganando el partido, porque esa era una jugada en la que todavía seguimos 0-0. Entonces es una jugada, por supuesto, completamente determinante. Hay otra en el primer tiempo, que es de un cabezazo muy mal defendido. Por cierto, el Barça defendiendo balones parados es un drama, es terrorismo de momento, pero bueno, cosas, ¿no? Un equipo no puede ser perfecto y ahí iremos, pero el Barça defiende mal los balones parados y los centros también, podríamos decir. Y en una jugada, un poquito de transición del Español, donde encuentran un centro al área, en una jugada que parece fortuita y yo no sé si lo es, Joan García, de nuevo con un manotazo instintivo, un brazo de rutina, como en forma de, no sé, como de parabrisas, ¿no? Para evitar que el balón entre, la toca ligeramente y la manda por encima del arco. No entiendo. No recuerdo, de verdad lo digo, no es por tirarle odio a Ter Stegen ni a ningún otro portero, es que de verdad yo no me acuerdo de un partido del Barça antes de Joan García donde el portero fuese tan determinante, donde digamos el portero te salve todas en un día donde tú estás mal y te lleve los 3 puntos y pases de ronda. De verdad no me acuerdo. Quizá esa serie Barcelona-Bayern de 2015 en el Allianz, donde Ter Stegen hace un muy buen partido con la mítica ya atajada a Lewandowski que saca en la línea. Creo que ese es el último partido y hay que recordar que ese día se come 3 igual, pero bueno, digamos, por ahí van los tiros. Y es que de verdad Joan García ha venido a hacer una bendición, da una seguridad, da tanto poder al equipo, que 25 millones. Y sobre todo también hay que tomar en cuenta el hecho de que estaba jugando en Cornellá por primera vez, que Joan García es canterano del Español y es periquito de toda la vida. 25 millones pagó el Barça por él, una ganga absoluta, va a su estadio donde le arrojan cosas, le arrojan billetes, tal. Es una carga emocional, digamos, importante, ¿no? Para cualquier jugador joven, sobre todo. Y en su primer partido se saca probablemente el mejor partido que ha jugado con el Barça hasta ahora. Que claro, no son muchos, pero que para el nivel que ha demostrado es una barbaridad. Y bueno, ya se decía por ahí que Joan García era un tipo con, como dicen, la cabeza bien amueblada, ¿no? Entonces se nota muy bien que es un tipo de una fortaleza psicológica. O sea, de verdad lo digo, yo estoy completamente encantado y maravillado con su fichaje. Espero que pueda seguir muchos años, sobre todo a este nivel. Si lo baja un poquito, también te digo que no pasa nada, pero si sobre todo lo mantiene e incluso es capaz de mejorar, de verdad que tenemos portero para rato. De nuevo, yo digo que para mí es el mejor portero de Europa actualmente, porque no veo a uno que domine también el juego con los pies, pero que además tenga esa capacidad por el aire, en centros laterales, 1 versus 1, reflejos. Es increíble. Y bueno, me pasé unos 10 minutos alabando a Joan García y creo que se los merece, porque fue el MVP del partido, porque fue el más determinante y porque fue el que hizo las jugadas más vistosas también del partido. Que en definitiva, si el Barça se lleva los 3 puntos de Cornellá en digamos un momento en el que la brecha de puntos no es tan amplia con el Real Madrid, que ha sido capaz de seguir más o menos el paso, pues lo hace mucho más importante. Entonces no voy a hablar de otras individualidades del partido, porque me parece que no va del todo al caso. Creo que hay partidos así, de nuevo. Igual sí te diría que el Barcelona me viene dando un poco de sensaciones mixtas, ¿no? No al nivel de hace unas semanas, pero sí de pensar que
o de que dé esa impresión de que el Barça no es tan sólido defensivamente, ¿no? Por esto es muy importante también que tengamos a Joan García, pero obviamente te habla por otro lado de, pues bueno, de tal vez la fragilidad un poco en la presión, tal vez de un poco de desacomodo, de desconcentración. Por supuesto que el estilo de Flick se presta mucho para esto, ya lo hemos hablado bastante, pero bueno, tenemos que ver qué pasa. Pero bueno, al final lo importante, dentro de lo que cabe, era conseguir los 3 puntos. Eso es lo más importante, hay que conseguir los 3 puntos, mantenerse todavía firmes, sólidos. Y por supuesto en ese momento estábamos viendo hacia la Supercopa de España ya, pensando en jugar esos partidos en Arabia, para luego volver y continuar, digamos, el curso natural de las cosas. Entonces, de nuevo, un partido que ya sabemos lo que pasó, que Joan García fue muy bueno, que Flick incluso lo reconoció, que el Barça no mereció ganar, un Barça bastante denso, donde no creo que, de nuevo, quepa hablar de alguna otra individualidad, porque creo que bueno, es un tema, normalmente con el Barça se suele tratar de un tema más bien colectivo, pero lo importante es eso, de nuevo, seguir hacia adelante. Y bueno, como no quería extender mucho más esta reflexión, creo que lo podemos dejar hasta aquí en lo que tiene que ver ese partido con el Español. Y ahora, bueno, el tema de la Supercopa. Así que nada, si te gustó dale like y suscríbete, comenta, que nada, me gustaría más que hablar contigo o con ustedes, y hasta la próxima.